Mi esposo estaba listo para vender nuestra casa por su amante, pero no imaginaba lo que yo estaba a punto de hacer. El día comenzó como cualquier otro, con los rayos de sol entrando por las cortinas y el aroma del café recién hecho flotando en la cocina. Pero algo en el aire era distinto, aunque en ese momento no podía saberlo. Mi esposo estaba en la sala, revisando papeles con esa expresión satisfecha que siempre tenía cuando creía que todo estaba bajo control. Pensé en saludarlo con la calma habitual, pero mi corazón se detuvo cuando vi su teléfono vibrar y una notificación aparecer en la pantalla, un mensaje que cambiaría el rumbo de todo. Lo abrí con manos temblorosas, casi con miedo de lo que iba a encontrar. Y allí estaba: he decidido vender la casa. No hay vuelta atrás. Mi estómago se hundió. La frase parecía simple, casi mecánica, pero la realidad que encerraba era devastadora. No había matices, no había dudas, era definitiva. Y para colmo, el mensaje continuaba, su nombre, el de su amante, estaba allí, como si me hubiera arrojado un puñal directamente al pecho. No podía entenderlo. ¿Cómo alguien podía reemplazar años de historia, de promesas susurradas en la noche, de recuerdos construidos en ese hogar, por una relación pasajera, por alguien que apenas conocía los rincones de nuestra vida compartida? Era injusto, cruel, incomprensible. Caminé por la sala, sintiendo que las paredes, los muebles, cada cuadro y cada objeto que habíamos elegido juntos me observaban con compasión silenciosa. Parecía que la casa misma lamentaba la traición. Recordé cómo habíamos comprado ese lugar con sacrificio y con sueños, cómo habíamos pintado cada pared, elegido cada lámpara, y cómo él siempre había dicho que esta casa sería nuestro refugio. Y ahora estaba en venta. Por ella. Por alguien que no entendía el peso de nuestra historia ni la profundidad de nuestra relación. Sentí una mezcla de ira y tristeza que no podía controlar. Mis manos temblaban y un nudo en la garganta me impedía respirar con normalidad. No sabía qué hacer primero: gritarle, confrontarlo, marcharme, pero algo en mi interior me decía que debía mantener la calma. No podía dejar que él viera mi desesperación. Si sospechaba siquiera una fracción de lo que estaba planeando, todo se arruinaría. Y yo no podía permitirme perder más de lo que ya estaba en peligro de desaparecer. Me senté en el sofá, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, mi mirada se posó en un sobre amarillo que había guardado meses atrás, en un rincón que él nunca revisaba. Un sobre que contenía información que cambiaría por completo las reglas del juego. Lo había escondido cuando todavía confiaba en que algún día sería necesario protegerme, algún día en que la verdad necesitara un arma silenciosa. Lo tomé entre mis manos, sintiendo cómo su peso se mezclaba con la adrenalina que recorría mi cuerpo. Cada vez que lo tocaba, sentía un poder silencioso, una promesa de que no todo estaba perdido. Mientras el sol bajaba lentamente, me moví por la casa con pasos calculados, repasando cada detalle. Recordé los días felices, las risas que llenaban la cocina por las mañanas, las cenas improvisadas en el comedor, los abrazos que compartíamos frente a la chimenea en invierno. Todo eso ahora parecía un eco de algo que había existido, un recuerdo que él estaba dispuesto a vender por un capricho. Sentí una rabia contenida que no se comparaba con nada que hubiera sentido antes. No era solo traición, era desdén, desprecio absoluto por lo que habíamos construido juntos. Pero en medio de esa tormenta de emociones, algo se encendió dentro de mí: claridad. Si él creía que podía destruir mi mundo, estaba equivocado. Porque yo tenía armas que él jamás sospecharía. Mientras él estaba fuera, planeando su nueva vida con su amante, yo comenzaría a trazar un camino silencioso, cuidadoso, pero implacable. Cada decisión debía ser medida, cada movimiento calculado. No podía permitir que la pasión me cegara, debía ser estratégica, fría, y sobre todo, efectiva. La noche cayó y con ella, la ciudad se cubrió de luces y sombras. Mi esposo estaba distraído con su teléfono, probablemente enviando mensajes a ella, ignorando el mundo que existía más allá de sus propios deseos. Caminé hacia la habitación principal, donde los recuerdos se mezclaban con las sombras. Allí, sobre la mesita de noche, había un libro que él había dejado abierto, con una nota olvidada en la esquina. Lo tomé, lo abrí, y mientras lo hojeaba, un pensamiento se hizo cada vez más claro. No se trataba solo de la casa. Se trataba de quién tenía el control, de quién podía proteger su propio mundo cuando el otro intenta destruirlo.
Recordé cada pequeña traición que había ignorado en el pasado, cada mentira que había disfrazado con sonrisas, y comprendí que todo eso había sido una preparación. Yo había estado observando, aprendiendo, entendiendo su manera de pensar, sus puntos débiles, sus obsesiones. Y ahora todo ese conocimiento podía convertirse en poder. El sobre amarillo estaba frente a mí, sus contenidos perfectamente organizados, documentos legales, contratos, correos electrónicos, transacciones financieras, cada uno cuidadosamente guardado, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. No podía precipitarme, pero tampoco podía esperar demasiado. Cada hora que pasaba acercaba su venta a su amante, cada minuto que él disfrutaba de su supuesta victoria aumentaba la necesidad de actuar con precisión. Mientras me recostaba en el sofá, sentí una mezcla de miedo y determinación. El miedo era natural, inevitable, después de todo, estaba enfrentando a alguien que creía tener el mundo bajo control. Pero la determinación era más fuerte. Tenía que proteger lo que era mío, no solo materialmente, sino también emocionalmente. No podía permitir que su ego destruyera la vida que habíamos construido juntos. El teléfono sonó, era él. Intenté sonar tranquila cuando contesté, pero mi voz era apenas un susurro, llena de una calma que él nunca sospecharía. Me habló de la venta, de su emoción por la nueva vida, de los planes que tenía para ella. Y mientras escuchaba, mi mente trabajaba a 1000 por hora, preparando cada paso, cada movimiento, cada detalle que lo haría caer en su propia trampa. La noche avanzaba, y mientras la ciudad dormía, yo permanecía despierta, rodeada de recuerdos y estrategias. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada sombra parecía formar parte de un tablero de ajedrez invisible. Él pensaba que jugaba conmigo, que me tenía controlada, pero pronto descubriría que estaba frente a alguien que había aprendido a esperar, a observar y a golpear en el momento exacto. Cuando finalmente me acosté, con el sobre amarillo bajo la almohada y los ojos abiertos hacia la oscuridad, comprendí algo esencial: la verdadera fuerza no estaba en la ira ni en la confrontación, sino en la paciencia, en la estrategia y en la certeza de que la justicia, cuando se ejecuta con precisión, es más devastadora que cualquier grito o reproche. Y mientras escuchaba el tic-tac del reloj marcando cada segundo que nos acercaba al día siguiente, supe que nada volvería a ser igual. Él creía que tenía todo bajo control. Yo sabía que, por primera vez, yo también lo tenía. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño. La casa parecía igual, con el sol entrando por las ventanas y el aroma del café flotando en la cocina, pero yo sentía que todo había cambiado. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento parecía cargado de significado. Mi esposo apareció en la sala con esa sonrisa confiada que siempre me irritaba, la sonrisa de alguien que cree que todo está bajo su control. Hablaba sobre la venta de la casa, sobre su nueva vida, sobre los planes que tenía con su amante. Sus palabras eran despreocupadas, incluso encantadoras si uno ignoraba el veneno que escondían. Yo lo escuchaba con atención, fingiendo preocupación, fingiendo tristeza, fingiendo que todo aquello me afectaba más de lo que en realidad me afectaba. Cada palabra que él decía, cada gesto, cada movimiento de su cuerpo, yo lo observaba como un cazador observa a su presa. Sabía que cada acción que tomara debía ser precisa, cualquier error podría arruinar todo. Él creía que yo estaba desarmada, vulnerable, derrotada, pero lo que no sabía era que mi mente trabajaba en silencio, trazando un plan que él jamás podría anticipar. Esa tarde, mientras él estaba ocupado en su despacho, enviando correos y mensajes, yo fui hacia la caja fuerte que había escondido meses atrás. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera él. La llave estaba escondida en un lugar que él nunca pensaría buscar. Al abrirla, sentí una mezcla de adrenalina y satisfacción: documentos legales, transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos, todo organizado, todo listo para ser utilizado cuando llegara el momento adecuado. Cada hoja, cada archivo, cada evidencia tenía un propósito. No era simplemente venganza, era justicia. Mientras revisaba los documentos, recordé cada traición que había ignorado, cada mentira que había disfrazado con sonrisas, cada promesa rota que había aceptado con paciencia. Todo eso me había enseñado cómo pensaba él, cómo actuaba, cuáles eran sus debilidades. Y ahora todo ese conocimiento podía convertirse en mi mayor arma. Sabía que si actuaba de manera impulsiva podía arruinarlo todo.
Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida, cada acción planificada. Cuando terminó la tarde y la luz del sol comenzó a desvanecerse, envié un mensaje anónimo al abogado de mi esposo. Lo redacté con cuidado, utilizando un lenguaje formal pero inquietante. Antes de firmar cualquier documento sobre la venta de la casa, revise estos archivos. Podrían cambiarlo todo. No era un simple aviso, era una advertencia silenciosa, una primera ficha en el dominó que estaba a punto de caer. Mientras pulsaba enviar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que aquel mensaje provocaría caos, pero también sabía que él jamás sospecharía que yo estaba detrás de todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luz de la luna se filtraba por las ventanas, observé cómo él llegaba al salón con su amante. Se mostraban felices, confiados, seguros de que el mundo estaba a su favor. Yo me mantuve en la sombra, invisible, silenciosa, con una calma que podía ser malinterpretada como indiferencia. Pero en realidad cada fibra de mi ser estaba concentrada en anticipar su próximo movimiento, en preparar la siguiente jugada, en asegurar que su aparente victoria se convirtiera en desastre. A medida que los días pasaban, las llamadas comenzaron a llegar. Primero fue el abogado, su tono era extraño, cargado de preocupación, mezclado con incredulidad. Luego, llamadas del banco cuestionando transferencias, documentos, contratos que parecían haber sido alterados o falsificados. Y finalmente, mensajes de socios y familiares que comenzaban a expresar dudas y advertencias. Cada alerta que él recibía aumentaba su confusión y frustración. Él no entendía nada. Creía que todo estaba bajo control, pero en realidad estaba caminando sobre un terreno minado, sin saberlo. Mientras tanto, yo observaba cada reacción, cada gesto, cada palabra que pronunciaba. Su amante se mostraba nerviosa, insegura, comenzando a sospechar que la euforia de su victoria podía ser efímera. Mi esposo intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban ansiedad, miedo, desesperación silenciosa. Era fascinante ver cómo alguien tan arrogante y seguro podía desmoronarse con tan solo unos mensajes y documentos cuidadosamente colocados en su camino. Durante esos días también comencé a dejar pequeñas pistas, rastros que parecían casuales pero que estaban diseñados para confundirlo y provocarle dudas. Un contrato colocado donde él pudiera verlo, un correo electrónico con errores mínimos pero significativos, una transferencia cuestionable que despertaría su paranoia. Cada movimiento era una pieza en un rompecabezas que yo controlaba completamente. La tensión crecía y con ella, el poder que sentía dentro de mí. Una tarde, mientras él discutía con su amante sobre la venta de la casa y los planes futuros, me acerqué con una sonrisa tranquila y le dije, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Podría ser más complicado de lo que piensas. Sus ojos se entrecerraron, desconfiados, y por un momento pude ver que comenzaba a sospechar, aunque no de mí. Esa pequeña chispa de duda era suficiente, solo necesitaba encenderla en el momento adecuado. El poder del control era intoxicante. No se trataba solo de proteger la casa, se trataba de demostrar que, incluso frente a la traición más cruel, uno podía mantener la calma, la claridad y la estrategia. Cada noche, mientras revisaba los documentos y planificaba el siguiente movimiento, sentía que mi confianza crecía, que mi poder se consolidaba. Él creía que había ganado, pero la verdad era que jamás había estado tan vulnerable. Llegó un día crucial. El abogado de mi esposo solicitó una reunión urgente, alegando que había irregularidades graves que debían resolverse antes de proceder con la venta. Mi esposo entró en pánico, su confianza desmoronándose ante cada palabra que escuchaba. Su amante intentaba calmarlo, pero era inútil, no había explicación que pudiera salvarlos de la verdad que yo había puesto en movimiento. Cada documento que había entregado, cada mensaje que había enviado, cada pista cuidadosamente colocada, estaba funcionando exactamente como había planeado. Observé todo desde la distancia, manteniendo la calma, mientras el caos se desataba en su mundo. La impotencia en sus ojos, la desesperación en su voz, la tensión en su amante, era la confirmación de que todo estaba saliendo según lo previsto. La justicia no necesitaba gritar, bastaba con actuar con inteligencia y paciencia. Esa noche, mientras él se encerraba en el despacho, revisando una vez más cada documento, cada transacción, cada detalle, yo me senté en el salón con el sobre amarillo sobre la mesa.
No era solo un símbolo de poder, era un recordatorio de que había tomado el control de mi destino, que había transformado la traición en oportunidad. La adrenalina, la tensión, la estrategia, todo convergía en un solo momento, el instante en que la verdad saldría a la luz y nadie podría ignorarla. Comprendí algo fundamental mientras lo observaba desde la distancia: la verdadera fuerza no reside en la confrontación directa, sino en la paciencia, la planificación y la precisión. Podía sentir su desesperación, su confusión, su miedo silencioso, y cada reacción reforzaba la certeza de que estaba un paso adelante. Todo lo que él creía seguro, todo lo que pensaba tener bajo control, se estaba desmoronando ante sus ojos, y no tenía idea de quién estaba detrás de todo. Al cerrar los ojos esa noche, sentí una mezcla de cansancio y satisfacción. La batalla estaba lejos de terminar, pero el terreno ya había sido marcado, y yo había colocado las piezas en su lugar con maestría. Cada día siguiente sería un desafío, pero ahora yo estaba lista. Cada movimiento de él sería predecible, cada reacción calculable, y cada intento de avanzar hacia su objetivo se toparía con obstáculos que yo había preparado con cuidado. Mientras la ciudad dormía bajo la luz plateada de la luna, comprendí que lo que había comenzado como un día ordinario se había transformado en un juego de estrategia y poder. Y yo estaba ganando. El amanecer llegó silencioso, casi como si la ciudad contuviera la respiración, anticipando lo que estaba a punto de suceder. La luz del sol entraba por las ventanas de la casa, iluminando cada rincón con una claridad que parecía revelar secretos ocultos. Mi esposo apareció en el salón con su amante, todavía confiado, todavía seguro de que su mundo estaba intacto. Caminaba con esa arrogancia que siempre lo caracterizó, con la sonrisa de alguien que cree que ha ganado la partida antes de que siquiera comience. Pero esa mañana todo estaba a punto de cambiar. Su teléfono comenzó a vibrar primero, y luego el sonido de llamadas y notificaciones se volvió incesante. Su abogado lo llamó primero con un tono cargado de urgencia y tensión, luego llegaron mensajes del banco cuestionando transferencias, documentos y contratos que de repente parecían tener irregularidades graves. Finalmente, llamadas de sus socios y familiares comenzaron a llegar, llenas de dudas y advertencias. Cada comunicación era una alarma, un golpe directo a su mundo perfectamente construido. Él trataba de mantener la compostura, de fingir que todo estaba bajo control, pero sus ojos traicionaban la ansiedad creciente. La amante, que hasta ayer había sido su cómplice y su seguridad, ahora lo miraba con desconcierto y miedo. La confianza que habían compartido se estaba desmoronando frente a sus ojos y no había explicación que pudiera salvarlos. Cada paso que él había dado hacia su aparente victoria se convertía ahora en un callejón sin salida. Yo permanecía en la sombra, observando, tranquila, calculando cada reacción. No había necesidad de gritar, de confrontar, de demostrar poder con violencia. Todo se estaba desarrollando exactamente como había planeado, con la precisión de un reloj suizo. Cada documento que había colocado, cada mensaje que había enviado, cada pista cuidadosamente preparada, estaba funcionando. La verdad se filtraba en su mundo, y él no podía detenerla. Su desesperación aumentó cuando descubrió que algunos contratos que había firmado estaban incompletos o presentaban errores significativos. Intentó buscar explicaciones, culpó a su abogado, acusó al banco, y miró a su amante buscando apoyo, pero nadie podía ofrecerle una solución inmediata. Estaba atrapado en una red que yo había tejido con paciencia y estrategia, y por primera vez, su arrogancia no le servía de nada. Mientras él luchaba por entender lo que estaba ocurriendo, yo avanzaba con calma. Comencé a enviar más información a personas clave, familiares y socios que tenían derecho a conocer la verdad. Cada archivo, cada prueba que revelaba su manipulación y sus engaños caía en manos que podían actuar rápidamente. Su mundo, que hasta ayer parecía sólido, ahora se tambaleaba al borde del colapso, y él no tenía ni idea de quién estaba detrás de todo. La tensión en el aire era palpable. Su amante intentaba mediar, intentar calmarlo, pero la realidad los alcanzaba con fuerza. Las evidencias no podían ser ignoradas y cada explicación que él ofrecía parecía insuficiente. Su confianza se desmoronaba y la impotencia comenzaba a reflejarse en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que pronunciaba. Decidí acercarme con una calma que podría interpretarse como indiferencia, pero que en realidad estaba cargada de poder.
¿Estás seguro de que querías seguir adelante con esto?, le pregunté, con una voz suave pero firme, mientras él me miraba, confundido y desconcertado. Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos y pude ver la chispa de miedo que se encendía. Esa chispa era suficiente, solo necesitaba alimentarla con precisión, y lo que él creía una situación bajo control se convertiría en su peor pesadilla. A medida que pasaban las horas, la confusión aumentaba. Llamadas, correos electrónicos, mensajes, cada uno con información que contradecía la versión que él había creado. Intentaba reorganizarse, buscar soluciones rápidas, pero cada intento lo llevaba a un callejón sin salida. Sus planes de vender la casa y comenzar una nueva vida con su amante se desmoronaban ante sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. Cada movimiento que yo había previsto se ejecutaba a la perfección. El punto culminante llegó cuando llegaron cartas importantes enviadas a familiares y socios revelando toda la verdad sobre sus engaños y manipulaciones. La amante, que hasta entonces había sido su seguridad y confianza, comenzó a cuestionar todo, su relación, sus decisiones, incluso su carácter. La tensión entre ellos creció, y mi esposo comenzó a perder la autoridad que había ejercido durante años. La humillación silenciosa era devastadora, y no había manera de revertirla. Mientras el caos se desarrollaba, yo observaba desde mi lugar, tranquila, con una certeza que nunca había sentido antes. Había transformado la traición en justicia, la impotencia en poder, la desesperación en control absoluto. Cada reacción de ellos confirmaba que había ganado, pero de una manera elegante, silenciosa, casi imperceptible. No era un triunfo ruidoso, era un golpe maestro, una demostración de inteligencia y paciencia que nadie podría ignorar. La noche cayó y con ella la ciudad comenzó a apagarse, pero mi mente seguía activa, revisando cada detalle. Cada documento, cada prueba, cada mensaje enviado había cumplido su propósito. La casa seguía en mis manos intacta, mientras ellos luchaban por recomponer un mundo que ya se había roto. La impotencia en sus ojos era mi recompensa, la confusión de su amante era mi triunfo silencioso. Comprendí algo esencial en ese momento: la verdadera victoria no reside en la confrontación directa, sino en la estrategia, en la paciencia, en la precisión y en el conocimiento profundo del otro. Él había subestimado mi inteligencia, mi capacidad de planear, mi voluntad de proteger lo que era mío. Y ahora todo su mundo colapsaba mientras yo permanecía en calma, segura, poderosa. Mi esposo intentó un último intento de control. Me confrontó, buscando respuestas, buscando culpables, buscando una salida que no existía. Pero yo estaba preparada. Cada palabra, cada gesto, cada pregunta que me lanzó, yo lo enfrenté con calma, revelando solo lo suficiente para mantenerlo en la incertidumbre, para que comprendiera que su control había terminado. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté en el salón con el sobre amarillo frente a mí, recordando todo lo que había planeado, cada detalle, cada estrategia. La justicia había sido servida de manera elegante y silenciosa, y mi mundo estaba intacto, más fuerte que nunca. Su mundo, que había intentado destruirme, ahora estaba en ruinas, y yo había demostrado que la paciencia y la inteligencia pueden superar incluso la traición más cruel. Mientras cerraba los ojos comprendí que había aprendido algo invaluable, que el poder verdadero no está en la fuerza ni en la violencia, sino en la capacidad de mantener la calma, de planear cada movimiento y de ejecutar la justicia de manera que nadie pueda cuestionarla. Mi esposo había subestimado todo eso, y ahora pagaba el precio. El amanecer siguiente llegaría, pero para él y su amante cada día sería un recordatorio silencioso de la derrota que habían sufrido. La casa permanecía en mis manos, pero lo más importante era que yo había recuperado algo aún más valioso: el control de mi vida, de mi destino y de mi justicia. Nunca hubo gritos ni confrontaciones espectaculares. Solo había una verdad silenciosa, implacable, que había desarmado su arrogancia y destruido sus planes. Y mientras la noche avanzaba, yo sabía que, aunque él intentara reconstruir su mundo, nunca podría borrar la evidencia de su caída, ni la certeza de que yo había ganado la partida más importante, la de proteger lo que me pertenecía y demostrar que la inteligencia y la paciencia superan cualquier traición.